Muy buenas noches, queridos hermanos, Yenna Los Cedros, amigos que nos escuchan en los diferentes puntos de Lima, provincia y también otros países. Eh, Hoy, en este mes de junio, que Dios nos da vida y vida en abundancia para poder contemplar su hermosura, eh, hoy va a tocar un tema acerca, hermanos, de orando en tiempo de crisis, ¿verdad? Que es importante orar en todo tiempo, en todas circunstancias, ¿verdad? Sabiendo que Dios tiene el control y Él es el dueño de nuestras vidas y por lo tanto tenemos que caminar bajo esos principios, sobre esa fe, esa confianza, esa seguridad que Dios nos da a través de su palabra, que es fiel y verdadera, y en que cada uno de nosotros tenemos que hacerla por hecho, ¿verdad? Caminando en el Espíritu, caminando en fe, en confianza y seguridad bajo el poder de su palabra. Y vamos a orar, queridos hermanos, para comenzar la palabra de Dios. Muchos saludos para cada uno de vosotros. Oramos. Señor, gracias te damos, sabiendo, Señor, que tú eres el dueño de nuestra vida, sabiendo, Señor, que tú eres, Padre Santo, Señor, que gobiernas en todo tiempo, en todas circunstancias, épocas, nuestras vidas y la vida de la iglesia y la vida de todo ser humano, Señor. Gracias te damos porque en ti confiamos, hemos puesto nuestra mirada y todo lo demás, Señor, en tus manos, Señor, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tú eres nuestro pastor, nuestro príncipe de pastores, y caminamos, Padre Santo, sobre esos propósitos. Caminamos, Señor, en esa fe, en esa confianza, porque tú eres el dueño, Señor, de toda la vida. Gracias, Padre Santo. Gracias por mis hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias, Señor, que cada día, Señor, ellos se congregan, Padre Santo, para escuchar tu palabra, tu voz, Señor. Y podemos, Señor, estar confiados, Padre Santo, que tu palabra, Señor, nos trae transformación, nos trae cambio, nos trae un confort, Padre Santo, para estar siempre ahí. Perdonándonos, Señor, siempre los unos a los otros, perdonándonos, Padre Santo, de todo pecado que nos asedia, sabiendo que tú eres, Señor, fiel y verdadero, confesando nuestros pecados, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres justo, Señor, para con nosotros, para tu iglesia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 6, 12:6, dice así la palabra del Señor. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El 8. Le dijo el ángel: cíñete y átete las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. El 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en estos tiempos de crisis, queridos hermanos, es donde realmente cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos que buscar
más y más a Dios, buscar su rostro, ¿verdad? Sabiendo que estamos viviendo tiempos de muerte, tiempo de angustia, tiempo de crisis, hermanos, acá en nuestro Perú, y no solamente en nuestro Perú, sino también estamos viviendo tiempos difíciles en todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay muchos muertos, ya tenemos un promedio de 1,5 millones de contagiados, ¿verdad? Y tenemos ya un promedio de muchos muertos, miles y miles de muertos, ¿verdad? Entonces esto nos da, hermanos, razón de que la iglesia, ¿cierto?, tiene que estar siempre orando en todo tiempo, como dice la palabra, orando sin cesar, porque es justo necesario que la iglesia se ponga de pie en estos tiempos, ¿verdad? Porque la iglesia también se afecta en esta parte, ¿verdad? Porque nuestras familias, muchas familias están muriendo, pastores, líderes, ancianos, muchos están muriendo. Entonces la iglesia tiene que ponerse de pie y ponernos, ¿cierto?, a orar siempre, ¿verdad? En el siglo pasado, queridos hermanos, en el siglo pasado, en el año de 1918 y 1919, vino la fiebre española, ¿verdad? Y entonces en esta pandemia de aquel siglo, según la historia, según los comentarios, ¿cierto?, reales, dice que hubieron un promedio de 40 a 50 millones de personas que murieron por esta fiebre española, ¿verdad? Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que la iglesia en el siglo pasado y en muchos siglos pasados siempre estaba orando, ¿cierto? Estaba orando en todo tiempo para poder aplacar, ¿cierto?, estos embates de poder frenar, ¿cierto?, en toda la sabiduría, en todo lo que es el temor de Dios. Entonces, queridos hermanos, vemos que en el tiempo del apóstol Pedro, ¿verdad?, la iglesia primitiva siempre estaba predicando la palabra de Dios. Y al enemigo, ¿verdad?, y al enemigo no le gusta que la iglesia predique la palabra de Dios, que muchos sean convertidos al Señor, ¿verdad? Aún los judaizantes, los fariseos, los escribas, ¿cierto?, estaban en contra del camino, en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de los apóstoles que estaban predicando. Y había un rey llamado Herodes, que también estaba en contra de los apóstoles, en contra de la palabra, ¿verdad? Entonces vemos un contexto en que la iglesia pasaba momentos de crisis, momentos, problemas, ¿cierto?, de que muchos estaban ya listos para ser muertos, listos para ser decapitados, ¿verdad? Y había momentos de prueba, momentos de crisis, momentos que ahí debíamos nosotros, o sea, la iglesia tenía que despertar en oración, de poder como su fe puesta en prueba, ¿verdad? Entonces vemos, queridos hermanos, que Herodes, el rey Herodes, tomó prisionero a Jacob, ¿verdad? Y entonces Herodes lo mató a espada, ¿verdad? Y esto le agradó a los judaizantes, al pueblo judío, ¿verdad? Entonces, como esto le agradó al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces el rey, queriéndose congraciarse con el pueblo de Israel, ¿cierto?, los judaizantes, los fariseos, etcétera, entonces mandó a apresar al apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces vemos la historia, queridos hermanos, que el apóstol Pedro fue apresado por el rey Herodes. Y Pedro, hermanos, era un apóstol, ¿verdad?, que hacía la voluntad de Dios, un apóstol que era fuerte en la palabra, un hombre que oraba también. Este hombre lo pusieron en la cárcel, queridos hermanos. Lo pusieron en la cárcel a Pedro, lo pusieron entre muchos soldados, estaba encadenado, ¿verdad? Entonces, para que no se escape. Y las intenciones de este rey era matar a Pedro, congraciarse con los judíos, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pedro estaba apresado, estaba allí esperando la muerte, porque al día siguiente tenía que
ser decapitado, ser muerto, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro, hermanos, estaba allí esperando en Dios, la confianza en Dios, ¿verdad? Y uno de los puntos importantes aquí, hermanos, que el apóstol Pedro no estaba solo, sino que estaba la iglesia de Dios, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba orando sin cesar en la casa de Juan Marcos, ¿verdad? Y ahí la iglesia estaba potente en oración, en ayuno, ¿verdad? En tiempo de crisis, en tiempo de necesidad, porque la iglesia estaba siendo perseguida, estaba en persecución. Y una iglesia que está en persecución, queridos hermanos, se aísla, pero no deja su fe. Siempre es una iglesia que persevera y es constante en la fe, en la oración. Entre más nos cierran el camino, la iglesia ora más. En este tiempo de crisis, hermanos, en este tiempo de aislamiento, la iglesia está en los hogares, aquí en Perú, en todo el mundo está ahí, pero la iglesia está predicando la palabra de Dios, está proclamando la palabra de Dios, está orando, está escudriñando la palabra, no deja de estar siempre meditando en la palabra de Dios. La iglesia en ese tiempo, cuando el apóstol Pedro estaba encerrado, listo para poder ser decapitado, la iglesia estaba orando. Estaba buscando el rostro de Dios y también esperando siempre la contestación de ese Dios todopoderoso, ese Dios que siempre está dispuesto a poder suplir todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, porque es un Dios que siempre está para sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que Pedro, ¿verdad? Que Pedro estaba allí durmiendo ahí en la cárcel con los guardias encadenados, y vemos que se le presentó un ángel, ¿verdad? Y este ángel le tocó la espalda, le dijo: levántate, y las cadenas cayeron, queridos hermanos, ¿verdad? Este es el poder de Dios. Estos son milagros de Dios, hermanos, que siempre estamos viendo y siempre vamos a ver, ¿cierto? Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que está sintiendo la presencia de Dios, son milagros que siempre vamos a ver en nuestras vidas. Las cadenas cayeron del apóstol Pedro, ¿verdad? Y entonces él estaba libre de las cadenas y el ángel siguió: sígueme, le dijo. Y entonces las puertas de la primera cárcel se abrió por el poder de Dios. La segunda se abrió también, hermanos, los guardias estaban durmiendo y Pedro caminó por el poder del Señor hasta salir a la calle y el ángel desapareció, ¿verdad? Vemos, queridos hermanos, ahí presencia de Dios, vemos ahí que nosotros no estamos solos, Dios es bueno, siempre está con nosotros para poder ayudarnos, protegernos en medio de las crisis, en medio de los problemas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, los hijos de Dios, los ministros de Dios, no estamos solos. Dios siempre está con nosotros. No nos olvidemos esto, queridos hermanos, que en medio de la crisis, en medio de todo lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestra familia, Dios siempre tiene el control, hermanos. Las cadenas de opresión se van a caer, ¿verdad? Y las puertas se van a abrir, ¿verdad? Se van a abrir porque esto es bueno delante de Dios, porque Dios es el que nos cuida, nos protege, ¿verdad? Porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y aún así Dios tiene propósito con nosotros. Si Pedro, hermanos, fue liberado por este ángel, es porque Dios tenía propósito con Pedro para hacer grandes cosas, ¿cierto? Porque no era el tiempo de que Pedro muera. Entonces también nosotros tenemos propósito de Dios para grandes cosas para Dios, ¿verdad? De predicar la palabra, de hacer grandes cosas en nuestra familia, con nuestros hijos, hermanos, en el trabajo. Hermanos, hay un campo inmenso para que la iglesia del Señor trabaje, sea usada por Dios en todo tiempo. Así que, querido amigo, hermano, ministro, pastor, líder que nos escuchas acá a través de las redes sociales, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros en medio de la crisis, en medio de la necesidad, orando en todo tiempo, ¿verdad?
Si no estamos orando, tenemos que seguir orando. Si estamos orando, tenemos que seguir orando, queridos hermanos, porque cuando la iglesia ora, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Cosas maravillosas, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro, hermanos, se fue a la casa de Juan Marcos para avisar que él había sido libertado, la iglesia estaba orando allí, hermanos, ¿verdad? La iglesia estaba orando, a Pedro le abrieron la puerta, ¿verdad? Y Pedro contó todo lo que había pasado, como Dios, nuestro Dios todopoderoso, le había rescatado de la cárcel, lo había salvado de la cárcel, de la muerte, hermanos, ¿verdad? Y la iglesia allí estaba orando, ¿verdad? Estaba orando la iglesia, el Señor. Había un escuadrón de oración, había hombres y mujeres, jóvenes, hermanos, orando siempre, hermanos. Por eso que Dios nos dice en su palabra en Tesalonicenses que la iglesia tiene que orar sin cesar, hermano. Orar sin cesar, ¿verdad? En todo tiempo, en todas circunstancias, ¿verdad? Porque Dios quiere prepararnos, capacitarnos en ese tiempo, en esa forma, queridos hermanos. En Isaías 44:10, queridos hermanos, la palabra nos dice, querida iglesia del Señor, hermanos que nos escuchan, ¿verdad? En el Callao, en Lima, en todo lugar, Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios está con nosotros. Siempre Dios está con nosotros, ¿verdad? En todo lugar, en tu casa, en el trabajo, en la universidad, en el instituto, cuando salgas, hermanos, tu entrada y tu salida, siempre Dios está contigo para cuidarte, para poder protegerte, ¿verdad? O sea, no estamos solos, queridos hermanos, iglesia, en este tiempo de crisis, en medio de la necesidad económica, en medio de la enfermedad, en medio de lo que está pasando en nuestra familia, ¿cierto? Dios está con nosotros, hermanos, ¿verdad? Dios está con nosotros, solamente nosotros nos queda es poner toda nuestra familia, toda nuestra esperanza, toda nuestra vida en las manos de Dios, porque Él puede más que nosotros. Él es suficiente, más que suficiente, hermano. Él es eterno, es el gran yo soy, aquel que hemos creído en Él, ¿verdad? Sin Él nada somos. Sin Él nada somos. Él es nuestra esperanza, porque Él es bueno. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, ¿verdad? Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos un corazón lleno de amor de Dios, que nuestra confianza está en Él y Dios nos conoce como somos, ¿verdad? Aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel, ¿verdad? Entonces, hermanos, en medio de todo lo que nos está pasando, Dios es bueno, y siempre Dios es bueno por los siglos de los siglos, y Él es nuestra fortaleza en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, hermanos, amén. Entonces, confianza en Dios, hermanos, confianza en Dios, siervo del Señor, ¿verdad? ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna, hermanos? A ver, y también Dios es nuestra paz. Es nuestra paz, es el que nos da la paz en nuestros corazones, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, ¿verdad? Así como en esta crisis que estamos pasando, en esta pandemia, queridos hermanos, hace 100 años también en la crisis de la pandemia, de la fiebre española, también la iglesia está orando, ¿verdad? De siglos en siglos, del primer siglo, la iglesia siempre está orando, nunca ha dejado de orar al Señor, de confiar en el Señor, ¿verdad? Lo que estamos pasando no es nada comparado con el siglo pasado, 50 millones aproximadamente de muertos, ¿verdad? Dice en San Juan capítulo 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? Entonces la paz que nos da Dios es suficiente. La paz que nos da el mundo es insuficiente,
esa paz verdadera, esa paz que nosotros tenemos, esa es la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y Él la dejó para nosotros y viene de Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, Dios es bueno, ¿verdad? Y siempre Dios es suficiente. Y también Dios nos equipa, hermanos, para vencer todo obstáculo, para vencer el pecado, para estabilizarnos en medio de la crisis, queridos hermanos, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 1:7? Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios quiere llenarnos no solamente de amor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué? Para poder vencer todo obstáculo con valentía, con amor, con decisión, con empuje, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, de Jehová, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, Él nos está equipando, siempre nos está equipando, ¿verdad? Por eso que tenemos la armadura de Dios. En Efesios 6:10 nos habla de la armadura de Dios, que tenemos que poner nuestra armadura que tenemos cada uno de nosotros para poder vencer, ¿cierto? En medio de la necesidad, para vencer el enemigo, para vencer todo lo que pueda venir a nuestras vidas, vencerlos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Dios nos escucha y actúa, ¿verdad? Dios no solamente está ahí, Él actúa. Él va más allá para poder solucionar nuestros problemas, para poder enfrentar, ¿cierto? Y poder salvarnos. En el Salmo 55:16 dice así la palabra del Señor: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará, ¿verdad? Él viene pronto para socorrernos, como socorrió allí al apóstol Pedro, ¿verdad? Lo rescató, lo salvó, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las necesidades. Si hacemos una pregunta, ¿cuándo Dios nos ha dejado, cierto, solos? Nunca. Dios siempre está ahí para cada uno de nosotros, ¿verdad? Él nos tiene en sus manos todopoderoso, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos podrá arrebatar de las manos de Dios? Absolutamente nadie. Dios nos cuida y nos protege, queridos hermanos. En el Salmo 55:16 dice así la palabra del Señor. En el 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. O sea, Dios escucha y también actúa, ¿verdad? Porque Dios tiene oídos y también nos responde y acciona, ¿verdad? Y acciona, está ahí para accionar, rompiendo las cadenas, abriendo las puertas y dándonos libertad, ¿cierto? Y nos pone a buen recaudo, queridos hermanos, ¿verdad? Dios, hermanos, es un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra. Nunca nos ha desamparado, ¿verdad? Rompiendo cadenas, abriendo puertas, ¿cierto? Para poder socorrernos. En el Salmo 119:25 dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Su palabra nos da vida, ¿verdad? Su palabra es fiel y verdadera, ¿cierto? Su palabra es el que nos da vida y vida en abundancia. Es fiel y verdadera, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en este Salmo 119:25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. En el 26 dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, ¿verdad? Entonces Dios, hermanos, siempre nos está instruyendo bajo el poder de su palabra, en sus estatutos, ¿verdad? En sus mandamientos. En el pueblo de Israel también Dios enseñaba
sus caminos, enseñaba su palabra, la Torá, ¿cierto? Para poder conducirnos, ¿cierto? Bajo esos principios de amor, de bondad, ¿cierto? De obediencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces su palabra nos da vida. En Proverbios 8, 18, 10 nos dice así: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, su nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos es torre fuerte. A él correrá el justo y será salvado. Por eso que dice Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y hay poder también, hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan 18:33, queridos hermanos, ¿verdad? Ya para estar terminando, Juan 18:33 dice así la palabra de Dios: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cierto? Entonces Jesús le dijo: tú lo has dicho. Entonces, queridos hermanos, Jesús fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca y murió por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y resucitó en victoria y él venció ya, ¿cierto? Él no está muerto, él está vivo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, él venció a través de la muerte y su resurrección, venció a la muerte, venció a Satanás y venció el pecado, ¿verdad? Entonces, Jesús es nuestro suficiente, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. En estos momentos de crisis, queridos hermanos, no hay que abatirnos, no hay que desesperarnos, no hay que perder los papeles, ¿verdad? Tener confianza en Dios. Dios está en control, queridos hermanos, ¿verdad? Y tenemos que caminar en esa confianza, en esa seguridad del Señor. Cuando el Señor caminó bajo las aguas, ¿verdad? Él se mostró sereno, tranquilo, ¿verdad? Sabiendo que Él era Dios. Entonces llamó a Pedro para que Pedro también haga lo mismo, y Pedro caminó también en el agua, mirando a Jesús. Y cuando sacó su mirada de Jesús, entonces Pedro cayó al agua y estaba ahogándose, y el Señor lo salvó. Entonces, uno de los puntos principales, queridos hermanos, es que la iglesia, cada uno de nosotros debemos de enfocarnos y mirar solamente al verdadero Dios, que puede salvarnos en medio de las necesidades, en medio de los problemas, en medio de las crisis, ¿verdad? Esta crisis, hermanos, que ya prácticamente vamos a tener ya 3 meses hasta el 30 de junio, 3 meses y más, ¿verdad? Entonces tenemos que caminar bajo los parámetros de Dios, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, queridos hermanos, tenemos que estar sujetándonos también a las autoridades civiles puestas por Dios, ¿verdad? Que nos dice que tenemos que acatar el aislamiento social, el toque de queda, la cuarentena, haciendo la higiene que necesitamos, ¿verdad? Y ajustarnos también, ¿verdad? Para no contagiarnos y no multiplicar este contagio, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, si nosotros somos prudentes al Señor, ¿verdad? Vamos a salir airosos, vamos a salir, hermanos, en este tiempo de crisis, vamos a salir vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar tranquilos, obedientes al Señor también, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres justo, ¿verdad? Y que, Señor, la iglesia está llamada a orar, a prepararse en estos tiempos de crisis. Y aún así, antes de la crisis, nosotros tenemos que estar preparados orando. Cuando venga la crisis, ya la crisis, hermanos, va a pasar como si nada, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como aquellas vírgenes prudentes,
orando en todo tiempo, orando para no caer en tentación, orando para poder pasar los embates de la naturaleza, para poder pasar, hermanos, con victoria esta crisis, hermanos, ¿verdad? Que ya está pasando, ¿verdad? Ya está pasando en el nombre del Señor. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das, Señor. Oportunidades de vida. Oportunidades, Padre Santo, para transformar vidas. Oportunidades, Padre Santo, para poder predicar tu palabra que es fiel y verdadera a través de las redes sociales, orando en todo tiempo, Señor. Que esta palabra viva y eficaz, Señor, llegue, Señor, a muchas personas, familias cristianas, Señor, y que tu palabra, Señor, haga, Señor, efecto en sus corazones, en su espíritu, Señor, y puedan también, Señor, ser avivadas, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que trae cambio, trae transformación, trae, Padre Santo, contigo, Señor, abundancia. No trae escasez, sino abundancia, Señor. Trae pruebas, pero también trae victoria, la salida que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, te damos, papito lindo, porque tú estás con nosotros. Tú tienes el control en nuestra vida. Señor, nosotros estamos en tus manos, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, por aquellas familias que están siendo afectadas, Señor, por esta pandemia. Oramos, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa en ellas, Señor, que tú puedas sanarlas en el nombre de Jesús, Padre Santo. Aquellos que están delicados de salud, también oramos por ellos, Señor, para que tú, Señor, visites, Señor, esos hogares, Señor, pongas tu mano poderosa en el nombre de Jesús, Padre Santo, sabiendo que tú eres, Señor, nuestro sanador, que tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Señor, gracias, Padre Santo, orando en todo tiempo, en todas circunstancias. Gracias, Señor, orad sin cesar. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. También, queridos hermanos, vamos a saludar a nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos están siguiendo por las redes sociales. Amén. Tenemos, hermanos, los saludos de nuestra hermana Leila Zapata, Click, Mar y Christopher. También, hermanos, saludos también a nuestra hermana Miriam Velázquez. Saludos también para su papá Manuel, que Dios me lo bendiga. Su mamá también, sabiendo que estamos orando por ellos, ¿verdad? Por nuestro hermano Oscar Bacari Morocco. Bendiciones, hermano Oscar, que Dios te bendiga y que Dios restaure tu salud, tu rodilla. Bendiciones, también saludos a tu esposa Zulma, a nuestra hermana Ana Chacón, queridos hermanos, bendiciones para su familia, a nuestra hermana Jennifer Ariza, que nos está viendo también desde el Callao, a nuestro hermano Carlos Barrueto también allá en Coyique, también en la cuarta zona. Saludos también para su esposa, para su esposa Ana, sus hijas, también muchas bendiciones para la mamita Elvira, ¿verdad? También para Oscar Salarriaga, su esposa Tatiana, que están allá en Los Órganos, Piura. Muchos saludos también, sabiendo que ella se está predicando la palabra a través de la radio. Muchas bendiciones también a nuestra hermana Juanita González, a nuestro hermano Luis Nicho, sus hijos, sus hijas, a nuestra hermana Débora Velázquez, a nuestra hermana Elga Requelme, Adriana Díaz, Jorge Huanca, a nuestra a Maximina Marchán, mi mamá, a Percy Vargas, Melissa Correa, Benjamin Lía, a nuestra hermana también Luisa García, ya en Estados Unidos. Muchas bendiciones también, prima. A Tracy, Rosa Vigo también, muchos saludos. A Carlos Correa, a nuestra hermana Juana Gamboa, a nuestra hermana Nati Valiente, a su papá Vicente Valiente, también unos saludos también. También a Jean Paul Valiente, a Stephanie Valiente, nuestro hermano Elki, ¿verdad? A Carla Correa, nuestro hermano Leo Rincón, a Leito Yoari, a nuestra hermana también Marixa Rodríguez, a sus hijos, a nuestra hermana Clarisa también, a sus hijos, a nuestra hermana Santa también, que nos está también viendo a través de las redes sociales, a la familia Mario Barrientos, su esposa su esposa Antonia, ¿verdad? Y todos aquellos que nos escuchan, muchas bendiciones también, ¿verdad? Y
y decirles, hermanos, que sigan leyendo su palabra, orando, y que muy pronto estaremos ya con ustedes, queridos hermanos, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, Iglesia del Señor, y nos estamos viendo el día sábado, hermanos, a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios me lo bendiga, Iglesia del Señor. Que Dios, amén. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llamé a tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa lo que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes